Vamos a empezar con Marcia, que nos va a presentar el caso clínico. La idea es seguir con esta idea interactiva donde los invitamos a que pregunten, a que participen. Está la doctora Lizari con un micrófono para poder acercárselos y para que puedan comentarnos. Marcia. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Marcia Cortés, yo soy miembro del staff de ultrasonido del instituto y además soy parte del servicio de cardiopatía estructural. Vamos a presentar ahora un caso clínico como para empezar a charlar del tema. Se trata de una paciente femenina de 79 años, dislipémica y sedentaria, que como antecedentes cardiovasculares tiene una fibrilación auricular paroxística con un CHA de 3 y un prolapso de la válvula mitral con insuficiencia significativa en seguimiento. Como otro antecedente de relevancia, en el 2019 tuvo un cáncer de mama derecha con cuadrantectomía y radioterapia torácica, actualmente libre de enfermedad. La medicación habitual estaba con apixaban, flecainida, rosuvastatina, anastrozol y vitamina D, y en este momento estaba asintomática, solo tenía palpitaciones en contexto de la FA, que también estaba en seguimiento. Un poquito para charlar de la etiología del prolapso mitral en este tipo de pacientes. La causa es la deficiencia fibroelástica, se da más en pacientes mayores de 60 años, la historia de la enfermedad suele ser corta, 5 años, y a diferencia de lo que puede ser un Barlow, suele afectar solamente pocos segmentos, principalmente la valva posterior, y suelen ser pacientes que por largo tiempo están asintomáticos hasta que suelen presentar alguna ruptura cordal. Fisiopatológicamente, la deficiencia fibroelástica se caracteriza por déficit de tejido conectivo en los componentes del aparato mitral y eso genera un afinamiento de las valvas, lo que conlleva elongamiento, expansión y prolapso valvar. Secundariamente, en etapas más avanzadas, ya hay un depósito mixoide con engrosamiento de los segmentos prolapsantes. La paciente concurre a control, en el examen físico una TA normal, está levemente taquicárdica para su fibrilación auricular. Básicamente vigil lúcida, sin signos de insuficiencia cardíaca y tenía el soplo sistólico que aumenta con Hambrick, típico de la patología que padece. El electrocardiograma al momento del examen estaba en ritmo sinusal y tenía signos de agrandamiento auricular izquierdo y la radiografía de tórax no presentaba signos de insuficiencia cardíaca. El laboratorio nada para destacar, no estaba anémica, buena función renal, buen hepatograma. Entonces, lo primero que nos preguntamos, cae esta paciente al consultorio con esta historia clínica, ¿con qué estudios empezaríamos a estudiarla? Doppler cardíaco, un ETE, un Holter, ecoestrés, resonancia magnética. Bueno, a ver. Podemos hacer como hizo el doctor Trivi, que levanten las manos. ¿Quién pediría un ecodoppler cardíaco para arrancar? Que calculo que va a ser la mayoría, ¿no? Bueno, ¿querés mostrarnos el eco? Bueno, muy bien. En estos pacientes, para la evaluación del Doppler cardíaco, ¿qué nos va a aportar? Un poco la valoración de la severidad, tanto cuali como cuantitativa, la etiología de la insuficiencia mitral, lo que va a tener un valor pronóstico, y sobre todo los valores que vamos a ir a buscar, que son aquellos que nos van a indicar un poco el momento de la intervención, que son la fracción de eyección, el diámetro sistólico del ventrículo izquierdo, el volumen de la aurícula izquierda y la presión sistólica de la arteria pulmonar. Un poco simplemente para recordar, el ORE no solamente se asocia a mortalidad por todas las causas, sino que hay mayor mortalidad que la población general cuando el ORE es mayor a 0,2, o sea, no simplemente cuando superamos el punto de corte para la intervención, sino que mayor a 0,2 ya tenemos mayor mortalidad. Entonces vamos acá con el eco. En esta primera imagen tenemos un eje largo parasternal izquierdo en el que se puede visualizar un ventrículo izquierdo que no está dilatado. Ahí se pueden ver los diámetros, pero el diámetro sistólico es de 37 milímetros. Y se ve una válvula mitral que tiene valvas finas y la valva posterior, como se puede ver ahí, prolapsa, generando un jet de insuficiencia que es excéntrico hacia la cara septal de la aurícula izquierda y que impresiona severo. Si bien en esta vista no podemos verlo bien. En esta vista, que es un apical 2 cámaras, también podemos ver sin color, se puede ver cómo prolapsa la valva posterior. En esta imagen no se ve claramente imagen de ruptura cordal y ahí vemos como el jet de insuficiencia que genera un ORE por pisa que parece significativo. Le voy a hacer una pregunta al doctor Van Overgel, que veo que está viendo la imagen. En estos casos, el ORE, calcular el ORE, ¿es algo dificultoso? ¿Lo hacen habitualmente o no cuando el jet es muy excéntrico?
Well, posterior leaflet prolapse are always a bit tricky depending on the size of the posterior leaflet. If it's very short, then your PISA will be impinged by the wall, and you have to make a correction. This correction is very subjective. So what we do in our institution is to make the measurements like you would probably do here to calculate the regurgitant volume in ERO. We would also try to measure the vena contracta because you can see it very well here and it looks relatively large. And that what we do is again calculate LV volumes from 2D echo so that you get a total stroke volume from the ventricle, and then you calculate the stroke volume through the aorta, you take one from the other, and you get the regurgitant volume, and you compare that to your PISA. If it's the same results, you're very happy, and then for extraordinary, you can immediately proceed to whatever you want. If there are difficulties and you have discordant results, then you have to think about the mechanism of these discrepancies. But usually, if you have good image quality, the volumetric assessment is very precise, and then we rely very much on this one. Altogether, your ventricle, unless you have mitral regurgitation, and then there are plenty of good surgeons if you have one, your ventricle is about 150 mL, so 150 mL. And we know that in mitral regurgitation, the regurgitant volume increases the left ventricular diastolic volume by the amount of regurgitant volume. So if you have 100 mL of regurgitant volume, you will have a ventricle of 250 mL. If you have 50 mL of regurgitant volume, your ventricle will be around 200 mL. So it's very easy for mitral regurgitation because we can calculate LV volumes, we can calculate stroke volume across the aorta, and the numbers do finely adapt one to the other. More complex for the aortic regurgitation, but mitral regurgitation is relatively easy, and you should always use two methods so that you're really sure you're assessing that in the right direction. ¿Y qué importancia tienen los signos indirectos en estas patologías? Por ejemplo, la onda E del flujo anterior adomitral. Well, E-wave would be okay in AD something patients, but if you have mitral valve prolapse at your age, it won't mean anything. So it depends on the circumstances. Of course, if you do TE, but we rarely do TE before we go to the OR because you know it's a P2 prolapse, so there's no need to do a TE. If you go to a TE, you can look at reversals of flow in the pulmonary veins and so on and so forth. Okay. Bueno, Size of the left atrium is also important. Bueno, un poco acá también mostramos que la fracción de eyección era del 63% y que el volumen auricular izquierdo indexado es de 52 mililitros metro cuadrado. Acá para ver un poco más del prolapso de la valva posterior, en estas imágenes, nuevamente buscando a ver si había ruptura cordal o algo que nos indicara que había algo que estuviera o que pudiera descompensar rápidamente a la paciente, pero en estas imágenes al menos no logramos visualizarlo. Como le preguntó al doctor, el patrón de flujo transmitral, buscando sobre todo la velocidad de la onda E anterógrada, que en este caso es mayor a 120 centímetros segundo, y ahí está en el Doppler continuo el flujo a través de la válvula tricúspide, de la insuficiencia tricuspidia, que marca un gradiente BDAD de 34 milímetros de mercurio, lo que hablaba de signos de hipertensión pulmonar leve. Bien, entonces para seguir con la evaluación, ¿qué otro estudio podríamos pedir? Bueno, y acá abro para que el público pueda participar. Yo le quería preguntar a Romina, a ella en el consultorio, cómo seguiría un paciente de estas características. Bueno, habitualmente, una vez que tenemos el eco y confirmamos la severidad de la válvula, definiría el tema de los síntomas, y en ese caso, si el paciente estaría asintomático, pediría un ecoestrés para cuantificar la clase funcional. Muchas veces solemos pedir también un BNP que nos ayuda, sobre todo en el seguimiento, y si de esos estudios surge que el paciente cambia su clase funcional o algún otro parámetro como el incremento de la presión pulmonar durante el esfuerzo, o se fibrila, en este caso, bueno, ya estaba fibrilada, pero en el caso que no lo hubiera estado,
eventualmente uno ya se adelanta pensando que el paciente va a tener una indicación de reparación o reemplazo de su válvula y vamos con un estudio un poco más invasivo. Quería preguntar al doctor Abegliano, que lo había sentado. El rol de la presión pulmonar en el ecoestrés, ¿le darías importancia? ¿Te sirve de algo? Amalia. Amalia, al doctor Abegliano. Gracias. Yo vine a escucharlos y me quieren hacer trabajar. Sí. Mirá, la verdad el caso es súper interesante también. Vi el registro como que estaba en sinusal en el eco, Sí, curiosamente. en el ¿no? eco tiene fibrilación auricular paroxística, de hecho el eco estaba en ritmo sinusal. Es un dato interesante porque mejora muchísimo los parámetros de cuantificación. Como decía el doctor, cuando estamos en fibrilación auricular están midiendo PISA, sacando datos de flujos recurritantes y todo, cuesta un poco más. Y también en el esfuerzo, cuando tenemos un paciente con fibrilación auricular, también se hace un poco más complejo. Creo que en este caso, yo ya tiene hipertensión pulmonar en reposo, esperaría que aumente la presión pulmonar 10-15 milímetros de mercurio. Si el incremento va por arriba de 55-60 sería algo desproporcionado y asociándolo con los síntomas tomaría más peso. Pero lo que pasa normalmente es que tenemos un incremento de 10-15 milímetros de mercurio. Por eso miremos eso y si pasa los 55-60 milímetros de mercurio asociado con síntomas es un dato más que nos habla que tiene un rol importante esa insuficiencia mitral en los síntomas del paciente. Perfecto. Lo pide el doctor Abegliano, le hacemos caso. En el ecoestrés, solamente para recordar, no solamente es los síntomas, sino que tiene utilidad en los pacientes que por ahí tenemos discordancia entre la severidad medida por el eco y los síntomas por ahí y también, como decíamos, la presión pulmonar. Ahí está el ecoestrés de la paciente, que para destacar tiene una clase funcional relativamente baja, hizo 3.6 METs, y ahí se puede ver que en el post-esfuerzo levanta la presión pulmonar, como dijo el doctor Abegliano, 20 milímetros de mercurio, y llegando a tener una presión pulmonar de 55. Entonces, con estos hallazgos, ¿cuál sería la conducta del público? Continuar en seguimiento con eco cada 6 meses, pediría un ETE para evaluar factibilidad de reparación valvular, un cateterismo derecho para evaluar causa alternativa de hipertensión pulmonar. Recordemos que las guías un poco destacan esto, y si la única indicación quirúrgica del paciente es simplemente hipertensión pulmonar, ir a buscar otra causa o venir a ablacionar la fibrilación auricular. O indicar la cirugía. O directamente intervenir. Ahí está. Bueno, what do you think? What would you do? Well, it all depends on the patients you have in front of you. If she's a very nice lady, she's in very good shape, etc. I don't know which was the regurgitant volume you calculated. Looks like it's very severe MR, it's flail leaflet surgery. If she's at risk, then you can think twice and maybe follow her up. But we've shown repetitively in the MEDA registry that there is a huge outcome penalty by waiting for these symptoms to occur, for waiting for pulmonary hypertension to occur, for AFib to develop. And this is a P2 prolapse. That's an easy case to repair. So I wouldn't hesitate. If she's good, I mean, if she's in good shape, etc., that's an indication for surgery. Florencia. I send all my patients with severe MR immediately to surgery if I'm convinced this is severe MR. Okay. Aprovecho para hacer la pregunta directamente. ¿En qué Sí. porcentaje ellos hacen el transesofágico en un contexto clínico y teniendo ya esta información de cuál es el mecanismo de la insuficiencia mitral? Done. Esto lo dice el doctor Van Overgel porque obviamente cuenta con una cirugía donde, digamos, tienen buen rédito en la reparación valvular, entiendo, ¿no? ¿Qué pasaría si él estuviese en un lugar donde no tiene cirujanos que puedan reparar o no puede derivar a la paciente a un lugar donde lo puedan reparar? ¿Se iría con esa misma conducta agresiva? I would cry. Don't Yeah. cry, don't cry. If she, well, at this age,
The difference between mitral valve replacement and mitral valve repair is minute. I mean, if she can live more than 5 years down the road, then there is a clear advantage of performing repair. We've published that in Circulation on the MEDA registry. We compared repair and replacement in patients older than 75 years old. And there is a complete overlap of the survival curves between time 0, operation, and 5 years down the road. And by 5 years down the road, you see that the patients with a bioprosthesis, because very few had a mechanical prosthesis, are going further down in their survival curves, whether there is a relatively better prognosis with repair. So if she can live more than 5 years, I would certainly favor repair. If her life expectancy is less than 5 years, then yeah, even if I cry, I think that the mitral valve replacement still is a good option. Hago un resumen de la paciente, sí, que tiene fibrilación auricular paroxística, tiene insuficiencia mitral por prolapso de P2, o sea, tendría una indicación por las guías, sería 2B, no tiene una fibrilación, no tiene una indicación 1, ¿no?, de intervención. Digo por mandarlas a poner una prótesis, por eso lo digo, no por reparación. Well, anyway, these are only guidelines, so in this case, there are plenty of data that show that if you go for intervention, you're going to have a better results. This is a deadly disease. It's a bit like aortic stenosis. It doesn't kill as rapidly as aortic stenosis, but by 10 years you will see it's really very dangerous. So if you cannot do repair, I think that mitral valve replacement, or if she's at too high risk, a MitraClip. That's a very good indication for MitraClip, because if you can catch the prolapse, no more regurg. And there is currently a randomized trial in organic MR that probably we will wait for the results. But when you're really able to catch the prolapsed leaflet at the level of the chordal rupture, you have no more regurg after clipping the valve. So it's an alternative for sure. Dr. Agnew, ¿cómo ve usted el tema de la reparación valvular a nivel mundial, digamos? ¿Qué es lo que ve cuando va a otros países a dar charlas? ¿Qué feedback tiene de los distintos lugares con respecto a la reparación de la válvula mitral? ¿Ve que es algo que crece en forma buena, digamos que hay buena respuesta, que hay buenos cirujanos que se van entrenando, o ve que tenemos todavía una restricción con respecto al entrenamiento de los cirujanos en esta técnica? I'll sort of take you back to your previous question as to what do you do if you don't have a surgeon who can repair the valve. That's where it starts. It starts with the cardiologist. And the answer to that question is tell your surgeon to repair the valve. Because this valve you showed is not difficult to repair. Everyone here who does heart surgery can fix this valve if they put their minds to it. This is not a complex valve to repair. It's easier to repair this valve than it is to replace this valve. So any surgeon who knows how to do a valve replacement can learn how to replace this valve. So what you do, tell your surgeon, I want you to repair this valve. If the surgeon says, I don't know how to do it, I don't do it, then tell them, go and learn how to do it. He can come to ICBA, watch a few, come here for a week, watch a surgeon do it. He can do this. This is not complex. If we're talking of Barlow's or rheumatic, that's a different discussion, but not this. So, and I think that as cardiologists drive us to do more repairs, we will do more repairs. But if I put in a mechanical valve and you're the cardiologist and you're happy, you thank me, I'm never going to change. But if I put in a mechanical valve, like next week your surgeon puts a mechanical valve, you go and ask them, why did you replace this valve? If you do that 3 times, believe me, they're going to start repairing the valve again. Okay, thank you. Good point. Bueno, nosotros en el instituto, en prácticamente todos los pacientes con insuficiencia mitral, hacemos el transesofágico para ver bien factibilidad de reparabilidad. Un poco para repasar lo que estaban diciendo en cuanto a esta paciente, la realidad es que no tiene ninguna indicación clase 1 de intervención, no tiene síntomas, no tiene deterioro de la función ventricular, el diámetro sistólico es menor a 40. En cuanto a la fibrilación auricular, es una fibrilación paroxística que vino y que en este momento estaba en ritmo sinusal, y la presión sistólica pulmonar
en reposo era menor a 50. O sea que hasta ahí no tenemos ninguna indicación y de hecho la indicación que tenemos medio ni es esta de la fibrilación auricular. Entonces vamos a evaluar precisamente con el ETE lo que es la reparabilidad. O sea, lo que nos va a cambiar la vara precisamente es eso, si la válvula es reparable o no quirúrgicamente. Entonces para eso vamos a elegir el transesofágico, que es el estudio más adecuado. Bueno, en esta imagen se puede ver, esto es una imagen medio esofágica que es casi un 5 cámaras y se puede ver perfectamente el prolapso de la válvula posterior en su segmento P2 y como el jet excéntrico que va hacia el septum interauricular ese mira. Solo para mostrar un par de imágenes, en esta imagen se puede ver que el segmento P2 está flail y tiene una ruptura cordal a ese nivel y como el jet excéntrico que se va, por eso es de difícil valoración por eco, por transtorácico. Una imagen más que muestra lo mismo, ahí se ve bien la cuerda, no tengo para señalar. Muy bien, otros estudios que podríamos haber hecho y que me gustaría saber qué piensa el doctor al respecto es, por ejemplo, valorar la válvula por 3D o hacer una resonancia. Estos dos estudios tienen mayor valor, sobre todo cuando tenemos insuficiencias mitrales con jets muy excéntricos o telesistólicos o tienen múltiples jets, también para medir bien los volúmenes del ventrículo izquierdo y de la aurícula izquierda, para la valoración del ventrículo derecho y para valorar si hay fibrosis. Está constatado que la fibrosis miocárdica por resonancia se asocia a arritmias ventriculares y a muerte súbita también en estos pacientes. Otro estudio que podríamos hacer es el Holter y, por supuesto, como había nombrado la doctora Trocero, el BNP, que tiene alto valor predictivo negativo en pacientes asintomáticos, el Strain, que tiene sobre todo valor pronóstico post-intervención, y el cateterismo derecho en pacientes que solo tienen hipertensión pulmonar. Quería saber qué piensa el doctor del 3D y sobre todo de la resonancia y de la búsqueda de fibrosis miocárdica. Well, you could go for CMR, not really for looking at fibrosis, because when we do that, we don't see a lot of fibrosis in patients with mitral regurgitation. But if you are in doubt about the severity and you want to have a better measurements of left ventricular volumes, clearly CMR is the way to go. So I would tend to agree that in cases in which you are in doubt, you're not sure you're really dealing with severe mitral regurgitation, then you can probably go for CMR. For those with end-systolic murmur and end-systolic regurgitation, there's very good study from the Mayo Clinic showing that these patients have an excellent prognosis and should probably not being operated on simply because they do not have severe MR. It seems to be severe when you look at end-systole, but the rest of systole is normal. Holter, why not? If you want to have a 2A indications with a FIP, and if the patient doesn't report anything, then you may want to do it. Although, again, if it's severe mitral regurgitation, you know why I'm hesitating to do all these? Is that this is a terrible disease because the patient never complains. And when he starts complaining, it's too late. And why it's too late? Because already he has left ventricular dysfunction. And none of these exams will tell you that. So that's the reason why, and although I think about the same for aortic stenosis, but this is a little bit different here, I'm very aggressive, and particularly in patients who are younger than this one, I never hesitate. Should you do TOE as you did? I'm not sure, because you knew exactly what was the mechanism. You didn't learn anything. When you hesitate, multiple jets, etc., the valve is ugly, you have calcifications, then you're right. But here, a simple P2 prolapse is exactly what you will see with TOE, and you're never surprised. You were not surprised, I guess. So, yeah, if I'm in doubt, MRI, that's for sure. The rest, questionable, because although it's not a class 1 indication, the reason why the guidelines didn't put severe asymptomatic MR as a class 1 indication is that they're afraid that in young individuals, the patients are going to end up with a prosthesis.
because the surgeon is not capable of doing a good mitral valve repair, particularly in more or less complex cases with multiple prolapse, etc., or severely calcified annuli, etc. That's the reason why the guidelines do not put that today as class 1 indication, because although there's no randomized study, there's 2 ongoing. It is clear that there is an outcome penalty for waiting for guideline triggers. So I totally agree. For P2 prolapses, 70% of the prolapses, so it's an easy valve to repair. All surgeons need to be able to treat a P2 prolapse. And if they're not, then you try to find one that can do it and you refer the patient to another center. But if it's severe, I don't think you need much exams. You need a good surgeon. I just want to say, our center is exactly the same. In this patient, we would just do the transthoracic echo and no further testing. We wouldn't get a transesophageal echo because you can tell repairability on these are very good images. We would not do a Holter. We already know the patient has a history of atrial fibrillation. We wouldn't do a cardiac MRIs. We would be very other than patients in research protocol. Almost always you can tell, I know I'm going to be told that's not true, but you can usually tell if a patient has severe MR on the echo, a good echocardiographer. If the echocardiographer really can't tell you and you're discordant and you don't know, we would usually do an exercise echo next and see what happens on the exercise. That would be our next step. Okay. If I may, I would insist on the fact that you should do an exercise test and not a dobutamine stress test, because with dobutamine, LV volumes go down, regurgitant volume goes down, and the patient feels better. So it's not a good thing to unmask CVMR. But Okay. exercise is very good. Ok. Bueno, para terminar la evaluación de esta paciente hicimos un Doppler de vasos de cuello que tenía engrosamiento mintimal sin placas, una angiotomografía coronaria que no mostró lesiones significativas y en el Holter que estaba en ritmo sinusal y tenía algunas salvas cortas de TPS. Entonces, finalmente, bueno, nos planteamos las opciones terapéuticas con esta paciente, una plástica mitral, un recambio valvular con prótesis biológica por la edad, con prótesis mecánica por la fibrilación auricular, mitral clip o tratamiento médico. Un poco ya sé charlo sobre el tema. Entiendo que la elección sería la plástica mitral o en su defecto el mitral clip y no ponerle una prótesis. Un poco para evaluar prequirúrgicamente a la paciente, tanto el Euroscore como el STS, incluso considerando el recambio valvular, le dieron de bajo riesgo. Entonces, nada, básicamente se charla como todo paciente en Heart Team que está peri 80 años. El doctor Navia puede hablar más que yo de esto. Pero para ejemplificar un poco lo que se hace con estos casos. Sí, esa es la visión que tenemos en quirófano. El paciente de la cabeza está del lado izquierdo de la imagen y los pies del lado derecho. Es la válvula posterior, se selecciona la zona donde está la cuerda rota. La resección triangular es una resección muy acotada. A veces no es necesario hacer resección y poner una cuerda artificial, pero en estos casos con una resección triangular muy acotada sin llegar hasta abajo, hasta el anillo mitral, se pone, después una vez que se hace eso, se remodela, se pone un anillo que puede ser completo o incompleto y nosotros probamos ahí llenando el ventrículo con solución salina para ver si hay una coaptación y tener a ver si hay una imagen preliminar antes de desclampear y ver el eco con el resultado. Bueno, este es el resultado. Sí, Bueno, que quedó muy bien. Que quedó bonito. Ecocardiográficamente. Vamos a avanzar con las imágenes, vamos a avanzar con las charlas. Lo voy a invitar al doctor Martín Vivas, que es el jefe del servicio de ultrasonido, a un poco hablar sobre las imágenes y qué aportan las imágenes en estos pacientes y para los distintos tratamientos. Flor, mientras se acomoda el doctor Vivas, el doctor Piccinini, una breve pregunta.
Para Ani o Daniel, si creen en estos pacientes con historia de FA paroxística, ¿tiene alguna utilidad hacer resección o ligadura de la orejuela en forma rutinaria? I think any technique is okay to treat this. Oh, sorry, resection of what? The leaflet? Appendage. Oh, appendage. Oh, yes. So in this case, we would resect the left atrial appendage, and we'll also do a cryoablation of the left atrium. So any patient with a previous history of atrial fibrillation will do a left-sided maze and exclude the appendage. We often now we use the clip device, but you can also suture it. ¿Estamos? Bueno, muchas gracias, Flor. ¿Qué nos aportan las imágenes en la indicación de intervención de la insuficiencia mitral? Bueno, hay dos temas que rondaron la mesa que me parecen muy importantes. La primera es que la ecografía está tan difundida que ya tenemos cirujanos que son especialistas en ecografía y son los que mejor nos auditan nuestras imágenes. Y la segunda es que también de alguna manera nosotros como cardiólogos clínicos tenemos que saber los resultados de nuestros cirujanos, porque de esa combinación de hacer un buen diagnóstico de la patología y de saber exactamente qué le podemos ofrecer es como podemos ayudar mejor a nuestros pacientes. Si uno se fija el flujograma de manejo propuesto por la Sociedad Americana de la Insuficiencia Mitral, las imágenes son fundamentales, tanto en el diagnóstico como en la cuantificación, en la valoración de primero la compensación ventricular y después la presencia de disfunción ventricular, en el seguimiento y en la valoración de la factibilidad. Hablar de todo sería muy difícil, pero vamos a tratar de hacer un recorrido rápido. Diagnóstico de insuficiencia mitral es flujo sistólico en la aurícula izquierda. Eso es bastante simple. Lo ideal es que esto esté bien cuantificado, porque cuando uno puede obtener un orificio auricular efectivo y tiene las condiciones clínicas para hacerlo, sabe que la presencia del ORE es un determinante de sobrevida. Entonces, esta información, que son factores independientes de sobrevida, que la genera un simple eco, como cardiólogos clínicos tenemos que, en la medida de lo posible, exigirlas y poder analizarlas con características. Otra circunstancia que nos permite la ecografía es determinar el mecanismo de la insuficiencia. Esto, como veremos más importante, es de vital importancia para definir la etiología de la enfermedad y también contribuir al cirujano reparador acerca de la técnica. La función ventricular obtenida por Simpson biplano, mejor por ecografía tridimensional, que nos genera mejores volúmenes, tanto con el diámetro telesistólico, son dos componentes fundamentales de la evaluación ecocardiográfica de la insuficiencia mitral, y no es poco frecuente encontrar estudios excelentes con strain y con un montón de cosas que le falta el volumen de fin sistólico, que es un determinante independiente de mortalidad. Entonces, uno tiene que saber enfocar su análisis de la ecografía en los factores que son determinantes para la evolución de nuestros pacientes. Recién el doctor hablaba del tamaño auricular. Valorar el tamaño auricular indexado, el volumen indexado de superficie corporal, también demuestra tener impacto sobre la sobrevida. Entonces, la presión pulmonar relacionada a la patología izquierda, no solo la presencia, sino la cuantificación, es también un determinante de mortalidad. Entonces yo digo, tenemos un montón de parámetros de la ecografía simple que son marcadores de pronóstico y que debemos exigirlos y saber interpretarlos, porque eso es el comienzo de un correcto análisis y de una buena elección de tratamiento para nuestros pacientes. Ahora, las imágenes últimamente están más centradas en esto que es la factibilidad. ¿La factibilidad de qué? De la reparación quirúrgica o de la colocación de dispositivos. Tomé esta frase de un economista que dice que una solución correcta pero no factible es, además de correcta, irrelevante. Entonces tenemos que dar esa información acerca de si esto es posible o no. Con respecto a la epidemiología de la insuficiencia mitral, la gran mayoría son insuficiencias primarias, y de estos la que se lleva, la etiología más común es la degenerativa, como recién mostraba Marcia, y la degenerativa tiene un espectro de fenotipo que va desde la deficiencia fibroelástica a la enfermedad de Barlow, con anillo amplio, con grandes valvas, como decía el doctor recién, las más difíciles de reparar. Esto es que a medida que el tejido está más comprometido, la dificultad, o al menos la complejidad de la plástica necesaria para repararla,
es más intensa. Entonces, ¿qué tenemos que decirle nosotros al cirujano? Tenemos que hablar de la característica del tejido, si hay prolapso o hay ruptura, cómo está el anillo, las características de la valva anterior y el mecanismo de la rehabilitación. Como decíamos recién, diferenciar si es una deficiencia fibroelástica o un Barlow. Generalmente puede tener componentes generativos asociados, que son las calcificaciones, que eso de alguna manera dificulta la plástica. Si hay prolapso, si hay eversión de un borde libre por una ruptura de cuerda de primer orden, eso también es importante. En este caso, la ecografía tridimensional con la visión on-face, ustedes veían recién las imágenes de la cirugía, es bastante similar. Nosotros podemos actualmente hacer una reconstrucción anular y hay algunas medidas del anillo que son obtenidas de manera más automática, lo cual nos ayudan. Siempre la calcificación, estimar el verdadero mecanismo de la rehabilitación. En las clínicas de reparación siempre explican que hay tantos mecanismos como jet de insuficiencia, o sea que si ustedes ven un eco que tienen un jet central, un jet excéntrico, no se queden con que hay un solo mecanismo, porque esa información es vital para el médico que la va a reparar. Recuerden que la reparación se hace en una condición estática y muchas veces nosotros vemos, bueno, algunas veces vemos cosas que no están, pero muchas veces entendemos o buscamos insuficiencias y mecanismos adyacentes y mixtos, que es lo más común de encontrar, que puede ser de vital importancia para el cirujano. Esto, la prevención de la obstrucción del tracto de salida en la reparación mitral es información importante que antes llevaba mucho tiempo, que teníamos que medir la longitud de las valvas, la distancia septal, el ángulo mitroaórtico, y ahora con la reconstrucción tridimensional toda esa información la podemos tener. Son información que agrega al cirujano y que es parte de la nueva tecnología, que es la tridimensionalidad. Basados en esta característica tan importante que nos da la imagen tridimensional, inspirados en este estudio del doctor Anyagu, que por eso nosotros le decimos score de Adams, pero que es un índice, un score de complejidad de la válvula que le daba impacto a cuántos segmentos se prolapsan, a si presenta calcificación, si tiene una reparación previa, y esto lo relaciona, como se ve en el gráfico, con la complejidad de la técnica quirúrgica. De tal manera que a medida que la válvula era más compleja, mayor es la técnica quirúrgica, o de mayor complejidad tiene la técnica quirúrgica requerida. Recordando que existe una posibilidad de un acercamiento o una indicación temprana de la cirugía, hay que recordar que esto es cuando la mortalidad que nosotros podemos ofrecerle es menor del 1% y la reparabilidad es mayor del 95%. Eso es está bien que sea una intervención precoz, pero para ser precoz uno tiene que ofrecer estas dos cosas. Nosotros, utilizando una cohorte de pacientes que tenían ecografía tridimensional, aplicamos el score de Adams, el score de complejidad, y logramos encontrar en estos pacientes que nuestra tasa de insuficiencia mitral residual de plástica exitosa y de mortalidad global nos permitían decir que los pacientes entre baja y media complejidad eran pacientes que tenían una mortalidad esperable y que podían ser intervenidos de manera sintomática de acuerdo a los parámetros de las guías internacionales. Sin embargo, hay veces que encontramos pacientes que... esto no significa, que los pacientes que tengan, como en este caso, una enfermedad de Barlow con indentación de P2 y una plástica mucho más compleja, se puedan resolver perfectamente sin insuficiencia mitral residual. En nuestra data, en nuestra experiencia, pudimos ver que una gran mayoría, casi el 80% de los pacientes los intervenimos de manera sintomática, en ritmo sinusal y en función ventricular normal, lo que es decir, en la mayoría operamos temprano, que tenemos un excelente resultado en la valva posterior, como se habló recién, de casi el 95% de reparabilidad, persistente en 2 periodos de año, y que la reparabilidad de las valvas más complejas aumentó exponencialmente, manteniendo una mortalidad baja y con un seguimiento bastante casi completo del 98.7, encontramos que la sobrevida a 10 años del 95% y que los pacientes que se operaban antes les iba mejor. Para la parte de la intervención percutánea, yo creo
como una alternativa a los pacientes de riesgo prohibitivo y más dedicado a la insuficiencia mitral funcional. Tenemos que recordar esta nueva clasificación entre atrial, ventricular y isquémica. Los hemodinamistas tienen que saber el tipo y el mecanismo, el área valvular, la selección de tamaño dispositivo y los controles de los resultados. La insuficiencia mitral funcional tiene básicamente dos partes, una que está dada por el remodelado y la alteración de las fuerzas de cierre y otra por la dilatación anular, más la insuficiencia mitral atrial. Hace unos años existió una controversia entre dos estudios, que fue el COAPT y el MITRA-FR, donde uno demostró claro beneficio, el COAPT, y otro menos. Y esto tenía que ver con que los pacientes COAPT eran pacientes con insuficiencia mitral más significativa y menor compromiso ventricular. Entonces, acá tenemos un paciente que es un paciente COAPT, que tiene mucha insuficiencia mitral, de ahí surge el término de insuficiencia mitral desproporcionada, que un paciente MITRA-FR que tiene una insuficiencia mitral que parece ser un epifenómeno de la alteración de la arquitectura ventricular. Con una relación entre el orificio recurritante y el diámetro telediastólico, nosotros podemos estimar esa presencia de insuficiencia mitral proporcionada o desproporcionada y poder indicar mejor la reparación. En los pacientes COAPT esto va a funcionar mejor. Además, para valorar la factibilidad, acá hay algo que ha ido mejorando, como la tecnología se va poniendo a medida y va generando un traje a medida. La verdad que cada vez son menos los impedimentos de la anatomía porque la tecnología comienza a tener ya los clips de cuarta generación con mayor tamaño. Entonces antes hablábamos del gap y del ancho del gap y ahora son como lo más importante está básicamente que no haya calcio en las zonas del grasping y que la válvula, que eso no se ha podido mejorar todavía, que hay una gran reducción del área valvular resultante, entonces que tenga que tener un área más o menos grande para que no quede con estenosis mitral residual. Pero los resultados también, cuando son pacientes indicados de alto riesgo quirúrgico, como en este caso tenía una insuficiencia mitral mixta con ruptura de P3 y una tracción de P2, son muy importantes. Es también radical la importancia de las imágenes en el seguimiento, la optimización del punto de punción, seguimiento, alineación del dispositivo, la obtención de resultados parciales y los resultados finales. Entonces, básicamente, como conclusión, el estudio de imágenes es cada vez más complejo porque cada vez se requiere más información de las imágenes para tomar las mejores decisiones. Son fundamentales para el diagnóstico y la cuantificación, tenemos que ayudar a dar información para la reparabilidad y tenemos que, tanto percutánea como quirúrgica. Gracias, Martín. Vamos a invitar al doctor Navia, al jefe del Servicio de Cirugía Cardiovascular, a que nos diga, ya teniendo toda la información, a qué pacientes le indica la reparación valvular y cuánto dura esa reparación valvular. Daniel. ¿Con esto? Sí. ¿Aparece o no aparece? Bueno, mientras ponen los slides, nada, yo creo que teniendo a Ani acá presente, que es líder un poco en plástica mitral, yo lo único que me voy a limitar, él tiene una conferencia después de esta mesa sobre plástica mitral, indicaciones, así que es mejor aprovecharlo a él en todas las consideraciones. Yo me voy a limitar nada más un poco a lo que dijo Martín también, la experiencia que hemos tenido nosotros y que tratamos de contestarnos una pregunta de cómo andan los pacientes en el seguimiento de plástica mitral, que muchas veces los pacientes nos plantean en el consultorio, sí, este es fácil reparar, pero doctor, va a durar. Muchas veces nos preguntan eso. Entonces a veces intentamos contestar esa pregunta y publicamos recientemente en la revista de la SAC nuestra experiencia de 10 años de seguimiento en los pacientes con plástica mitral. ¿Cómo se hace, Nico, esto para que aparezca?
Yo mientras tanto pudiera hacer una pregunta. Doctor Van Overijssel, ¿qué opina del tema de, digamos, las... bueno, justo va a aparecer. No, la mitral, No. esa es ahora. ¿Qué opina La mitral. de las imágenes en el rol del mitral clip, digamos? ¿Cómo, digamos, ustedes estudian el paciente factible para mitral clip con ET3D? ¿Es necesario el ET3D? ¿Se puede hacer con eco, con ET bidimensional? La tengo acá en el screen, pero no. Yeah, you really need to have a three-dimensional echo to assess the feasibility of a mitral clip implantation, of several mitral clips implantation. You need also to have a very good knowledge about the anatomy of the mitral valve, so having spent a lot of time in the OR, having performed a three-dimensional echo before the operation to make and to verify with what the surgeon has found, to understand what happens if you go some restriction on one leaflet, how indentations will open, etc., is really essential. So I think that for people going for mitral clipping, first the imaging is essential, and second, imaging experience with the mitral valve, it's also very, very, very important. Because, I mean, more or less, again, I would like to present my excuses to interventional cardiologists, but for once, the interventional cardiologist has become the joystick of the echocardiographer, and we say, go to the right, go to the left, go up, go down, you can clip now. And so the role of intervention, of the interventionalist echo is really essential in those procedures. We have no role in TAVI, but we have major role in mitral clip. Bueno, creamos esta página web en el instituto donde trabajamos con la gente de imágenes en un centro de reparación donde contemplamos patología aórtica y patología mitral, donde tenemos presentaciones de videos y toda la información a aquellos que quieran participar. Los cirujanos miramos, cuando abrimos la aurícula izquierda, miramos, esta es la imagen que tenemos en quirófano, con la relación de la valva posterior dividida en todos esos segmentos y la valva anterior, con las comisuras posteromediales y la comisura anterior. Esto es lo familiar de todos los días. Martín comentaba esto, y esto en los comienzos de la plástica mitral, la mayoría de los pacientes tenían este escenario, sobre todo los primeros dos del lado izquierdo, de deficiencia fibroelástica 1 y 2, eran los más fáciles de reparar, y es más o menos lo que pasa con este paciente que se presentó. Cuando la cosa se complica hacia exceso de tejido, en los comienzos nuestros fue difícil esto, y la tasa de dificultad fue grande. Hemos aprendido en los últimos 3 o 4 años a manejar estos pacientes, y eso un poco se refleja en la estadística. Se mostró esto este es un escenario fácil, similar al que se presentó. La ruptura cordal es esa solamente localizada, tanto la valva anterior como la valva posterior están bien. Así que en este escenario uno podría ser agresivo y decirle con tranquilidad a los cardiólogos que podemos repararla con un alto, no 100%, pero más del 95% se pueden reparar. El otro escenario ese es el más difícil, o es el más dificultoso desde el punto de vista técnico. El eco ya muestra la imagen de Barlow típica con exceso de tejido por todos lados. Entonces esto requiere un poco más de curva de aprendizaje, y bueno, la idea es tratar de analizar estas opciones. Esta es lo que nosotros vemos en quirófano cuando ustedes muestran esos ecos con exceso de tejido. Cantidad de tejido, no se sabe cuál es la valva posterior, cuál es la valva anterior. Entonces eso es un poco más técnicamente demandante, aunque hemos mejorado en el último tiempo, siguiendo un poco los lineamientos del grupo de Annie y de David Adam, que nos visitó también, tuvimos la suerte, así que aprendimos mucho de ellos, y tenemos la posibilidad de abordar estas patologías, sobre todo en mujeres jóvenes, de tratar de parar. Pues, como si ustedes se dan cuenta, son escenarios totalmente distintos los dos. Obviamente, de acuerdo a cómo uno practica, es de acuerdo a cómo uno tiene los resultados, y eso se ve en los resultados de la bibliografía. Fíjense las curvas al azul y la roja. La azul es la tasa de reoperación que tienen los pacientes de los cirujanos que hacen de 1 a 24 procedimientos por año,
Y cuando aquellos tienen más de 25 procedimientos por año, obviamente la tasa de reoperación es menor. Así que cuanto más practicamos, más posibilidades tenemos. Lo mismo, en algunos casos, esa curva que se ve en la tasa de insuficiencia residual, si es valva anterior, si es bivalvar o posterior, también parece ser que las valvas anteriores son más difíciles técnicamente, sobre todo como demandante en el inicio de estos manejos. Y cuando uno hace la plástica mitral, si quedan sin insuficiencia, la tasa de recurrencia es muy baja. Obviamente, cuando en quirófano quedó algo de residual, este problema se aumenta en el transcurso de los años. Por eso el énfasis de que salga en el paciente de quirófano sin insuficiencia. Nosotros presentamos esto, algo Martín comentó, que es nuestra experiencia sobre la evolución a largo plazo de los pacientes que operamos. Quisimos ver la sobrevida alejada, el periodo libre de insuficiencia mitral, la necesidad de reintervención y la necesidad de recurrencia. ¿Cuántos de los pacientes que quedan bien, qué pasa a los 10 años? Eso fue un poco lo que quisimos evaluar. La analizamos entre el 2008 y el 2019, incluimos a aquellos pacientes que tenían insuficiencia mitral degenerativa de tipo severa, con o sin enfermedad coronaria, con o sin cirugía de fibrilación auricular. Se efectuó un seguimiento clínico y telefónico en el 98% de los pacientes con una media de 3.7 años y se efectuó un seguimiento ecocardiográfico de 84% de los pacientes. Como ven ustedes ahí, la mayoría de los pacientes tenían valva posterior y la valva afectada, valva posterior, también había valva anterior y bilifle también, pero preferentemente en los comienzos, en los inicios, fueron 457 pacientes seguidos a 10 años. Y como ven ustedes acá, estos son los periodos, tratamos de explicar un poco la curva de aprendizaje nuestra. Fíjense que en el periodo de 2008 al 2013 en valva posterior no había grandes cosas, el alta de reparabilidad era muy buena, tanto en el periodo inicial como en el periodo después del 2014 al 2019, por encima del 95%. Pero fíjense lo que pasó con el manejo de la valva anterior y la dilatación anular y bivalvar. Pasamos de una posibilidad de reparar del 62% en el 2008 al 2013 a casi el 87% en el 2014 o el 2019, con una diferencia significativa, y que eso lo vemos con las curvas de aprendizaje y la incorporación de cuerdas artificiales y técnicas distintas. Fíjense acá, estas son las diferentes técnicas, cómo fueron bajando las técnicas de resección cuadrangular o triangular y empezamos a poner cuerdas artificiales, que eso nos da más libertad para reparar. La mortalidad en el electivo es de 1.3% y las curvas son buenas al cabo de 10 años de seguimiento, la sobrevida la ven ahí, tanto con valva posterior o valva anterior. Los pacientes que vienen aquí cirugía con síntomas 3-4 andan mal, la probabilidad de muerte es significativamente mayor que aquellos pacientes que vienen con asintomáticos o clase 1. Eso fue manifestado a 10 años de seguimiento, eso es así, coincide con la bibliografía que todos conocemos y hemos leído. La sobrevida alejada libre de insuficiencia moderada severa, fíjense, es bastante buena, tanto en la valva posterior 90% como en la valva anterior del 80% a 10 años, la libertad. Y quizás esta es la curva más importante, porque aquel paciente que quedó con insuficiencia leve o sin insuficiencia, las chances de que tenga a 10 años insuficiencia moderada o severa, a nosotros nos dio un 14%. Así que eso es un poco la cifra que manejamos a la hora de abordar en pacientes esto. Así que, como conclusión, fue posible realizar cirugía reparadora en la mayoría de los pacientes de tipo degenerativa en el instituto. La sobrevida alejada de los pacientes fue elevada y la incidencia de recurrencia de insuficiencia moderada y severa fue baja. Los síntomas de insuficiencia cardíaca, como todos sabemos, son predictores de menor sobrevida a largo plazo. Y existe un aumento progresivo de recurrencia a través de los años que está alrededor del 14%. Creo que me quedo ahí y después lo escucharemos a Dani en sus reflexiones. Gracias. Gracias, Daniel. Y vamos a invitar a Pablo Lamelas, que es staff del Servicio de Hemodinamia, para que nos comente un poco ¿qué tenemos para los pacientes de alto riesgo? ¿Qué tenemos para los pacientes de alto riesgo o que son inoperables y que necesitamos tratarlos de la válvula mitral? ¿Arrancando? ¿Cómo? ¿Arranco? Sí. Gracias. ¿Qué Sí, tal? porque estamos atrasados. Dale. Bueno, básicamente resumí en unas slides el tratamiento de la patología mitral por catéteres, que es un poco amplio el espectro, no solamente es la aproximación borde a borde. De hecho,
Vamos a empezar con uno de los reemplazos que más éxito tuvo de la mitral, que es el valve-in-valve. Estas son las fallas que puede tener la válvula mitral, puede ser protésica o nativa. Vamos a ahondar un poco en ellas. Cuando la falla de la válvula protésica, el valve-in-valve es un procedimiento que se ha establecido no solamente acá en Argentina, sino en el resto del mundo. Acá se puede ver la prótesis antes de implantar la TAVI o la TAVI en posición valvular mitral protésica. Y acá se ve, como se ve en la vida real, la válvula. Queda la válvula por dentro, la válvula protésica por fuera y el tejido de la válvula anterior atrapado. Bien, como podrán ver, la mortalidad de este procedimiento es muy baja, comparable a una TAVI convencional, 3% a 30 días dentro del hospital. Esto obviamente es vida real, esto no es randomizado. 100% de éxito técnico, 0% de obstrucción del tracto de salida, 0% de leak periprotésico, porque el sellado de la TAVI dentro de la prótesis quirúrgica es muy bueno. ¿Y cómo se hace? Se hace una punción transeptal, se hace de manera transfemoral y a través de una vena. Ni siquiera requiere un acceso grande arterial como una TAVI, que gran parte de las complicaciones de las TAVI son por el acceso arterial de gran calibre. Esto no sucede en los casos de mitrales. Se hace una septostomía para poder pasar la prótesis y se implantan las prótesis que son típicamente vano-expandibles. Ahí se puede ver, no sé si llegan a ver la línea, esta es una válvula una EPIC, que esa línea radiopaca es la base de la prótesis, se infla. Es un procedimiento muy bien tolerado hemodinámicamente, no hay colapso hemodinámico tan marcado como sucede en las TAVIs, que a veces con disfunción ventricular puede costar recuperarlo. En estos casos son de éxito técnico muy alto. Ahora vamos a otro territorio que como podrán ver por los números es muy diferente, que es el valve-in-MAC. Cuando los pacientes tienen severa calcificación del anillo mitral, es factible colocar una prótesis balón expandible, pero mortalidad intrahospitalaria muy alta, 16%, 5% de embolizaciones, 74% de éxito técnico, por lo tanto el 25% no tiene éxito técnico. Esto obviamente son experiencias iniciales. Obstrucción tracto de salida aguda, que puede ser grave o incluso letal, y el leak paravalvular de 13%, al menos moderado. Porque los riesgos de un valve-in-MAC son la embolización de la prótesis, la obstrucción del tracto de salida y el leak periprotésico. ¿Cómo estimamos el riesgo o la factibilidad de un valve-in-MAC? Mirando principalmente la tomografía. Vamos a ver qué tan grueso es el calcio, qué tan distribuido está en la totalidad de la circunferencia del MAC, si están involucrados o no la calcificados los trígonos lateral y medial, y si están comprometidas la valva anterior y o posterior. Y hacemos un score. Y si es superior a 6 puntos, como pueden ver acá, es un buen candidato en términos de embolización. Y el otro riesgo, más allá de embolización, era obstrucción del tracto de salida. Ponemos una prótesis, aquí hay una foto acá de Lampung, una prótesis dentro del ventrículo que puede levantar la válvula mitral. Y si bien las celdas son abiertas, una vez que tiene una valva anterior apoyada, puede causar obstrucción al tracto de salida. ¿Cómo evitamos esto? Bueno, con diferentes técnicas lo podemos predecir midiendo el neotracto. Por ejemplo, este caso tenía un neotracto chiquitito. Si uno pone la válvula ahora taparía el tracto de salida, pero con ablación con alcohol se pudo reducir el diámetro del tracto y pasó de un área de 150, que es prohibitivo para colocar una válvula valve-in-MAC, a un área de 316. Y este es un caso que hicimos hace 2 semanas en el instituto, primeramente de insuficiencia mitral, de valve-in-MAC. Era buena candidata anatómica y se colocó, como pueden ver acá, en la línea del MAC, en una paciente que tenía antecedentes previos de TAVI. Como podrán ver, aorta en porcelana, no era una candidata quirúrgica. Se pone la línea del MAC y la válvula recién colocada, con muy buen resultado hemodinámico. Bien, un leak periprotésico trivial leve y sin gradientes. Después, la falla de la anuloplastia también la podemos tratar con TAVI, pero depende del tipo de anuloplastia. Inmediatamente, los que se han conectado a HeartTeam de ustedes con sus pacientes habrán notado que lo primero que hacemos en los valve-in-ring es ver el parte quirúrgico. Si el parte quirúrgico dice que es un anillo completo semirrígido, fantástico. Estos pacientes andan muy bien, la factibilidad técnica es muy alta, parecida a un valve-in-valve. Pero, ¿qué sucede con los incompletos o los rígidos? Estos no son buenos candidatos. Se puede realizar, pero con riesgo incrementado. Y, por último, lo más relevante para hoy, que es la aproximación borde a borde, que es básicamente el Alfieri percutáneo. Se ha demostrado que la cirugía es más efectiva en reducir la insuficiencia mitral con respecto al MitraClip, a expensas, obviamente, o mejor, evolución perioperatoria, y también más que nada a expensas de la válvula de la disfunción orgánica o primaria.
Sin embargo, al seguimiento de Everest, con todas las limitaciones que tiene, no hubo diferencias clínicas. Por lo tanto, vamos a reservar la aproximación borde a borde para la patología primaria en pacientes inoperables o de muy alto riesgo quirúrgico. Con respecto a MitraClip versus tratamiento médico, estudio COAPT lo han mencionado anteriormente, lo conocen muy bien, redujo sustancialmente el riesgo de reinternación y muerte a un 50%, y lo que hablaba Martín Vivas de la qué tan desproporcionada es la insuficiencia mitral. A cuanto peor la insuficiencia mitral relativo a la disfunción ventricular, mayor beneficio del MitraClip. Sabemos los pacientes que andan mal con MitraClip son los que están muy deteriorados, los que tienen falla derecha, los que están muy evolucionados, ya es como tarde. Y hay scores de complejidad anatómica que no vamos a revisar ahora por cuestiones de tiempo, pero básicamente los escenarios más sencillos tienen una tasa de éxito muy alta. Los escenarios no tan sencillos suelen dejar hasta incluso un 30% de un leak residual que no sería aceptable. Y cuanto menos insuficiencia residual, mejor. Si bien en COAPT no se observó que 2 cruces sea pronósticamente importante, quizás tenga que ver con que eso se adjudicó por Corlab, etc. Pero otros estudios han demostrado que 2 cruces pueden ser detrimental para el paciente, el seguimiento. Y el gradiente residual final, en el estudio COAPT, un estudio con gente ya experimentada en el procedimiento, en selección y la implementación del implante, no se asoció en dejar gradientes hasta incluso 7 mililitros de mercurio medio como impacto clínico. Reemplazo valvular mitral es un proyecto en la Argentina. Muchos de estos procedimientos se hacen de manera transapical, siguen siendo quirúrgicos, por lo tanto sigue siendo una forma de hacer cirugía, o sea, algo combinado o híbrido. Y la neuroplastia también es un proyecto en la Argentina que está la indirecta por el tracto de salida, por el seno coronariano, o implante directamente ya hacia al anillo de manera directa. Estos procedimientos son muy largos y obviamente están en fases de desarrollo. Como conclusiones, el valve-in-valve mitral se considera una atractiva opción, de hecho la primera opción en muchos centros en el mundo para la disfunción protésica. El valve-in-ring, muchos no son buenos candidatos, pero los que son buenos candidatos deberían ser evaluados. Valve-in-Mac solo en pacientes candidatos anatómicos y de alto riesgo quirúrgico, que el cirujano no pueda operar ese MAC desde el punto de vista técnico. La aproximación borde a borde, o sea el MitraClip o el Pascal, para insuficiencia mitral severa, sobre todo funcional refractaria, y orgánica o primaria solamente pacientes con alto riesgo quirúrgico. Y el recambio mitral es un proyecto en la Argentina, por lo tanto estaremos atentos al desarrollo en los próximos años. Bueno, muchas gracias.